René, una pregunta que tiene plan con maña, te lo digo Ujú. para que no te sorprendas. ¿Es de izquierda el gobierno de López Obrador? Bueno, empezaré diciendo de qué izquierda no es López Obrador. No es de la izquierda liberal democrática, ni es de la izquierda socialdemócrata. De esas izquierdas no es. Es de una izquierda rancia, nacionalista, estatista, donde se combinan tanto los que vienen del PRI, de aquel viejo PRI, del nacionalismo, como también dogmáticos que todavía añoran al estalinismo y a la vieja Unión Soviética y sus prácticas también estatistas y dictatoriales. Esos están ahí juntos, digamos, y algunos otros oportunistas que no son ni una ni otra cosa, pero que vieron ahí la posibilidad ahorita de tener un cargo y lo tienen. Es decir, la vieja izquierda del PRI de los años 60 y Esa 70. está ahí, una buena parte está ahí, y una vieja izquierda también que viene de aquellos rescoldos de lo que quedó del marxismo, leninismo, pensamiento, Stalin, Mao, etcétera, etcétera. Te hice esta pregunta porque eh, hoy muchos de los de la vieja izquierda con los que tú caminaste con ellos para buscar libertades, democracia, etcétera, hoy están defendiendo a dictadores, por ejemplo Hugo Uh Chávez, -huh. y están planteando regresar a todo aquello que por lo que luchaban hace 30, 40, 50 años. ¿Qué le pasó a esa izquierda? Fue la izquierda que nunca hizo un ajuste de cuentas con su pasado. Fue la izquierda que ocultó su preferencia ideológica, la dejó enterradita por ahí y se abrazó a la tendencia en ese momento dominante que era del nacionalismo revolucionario que traían Cuauhtémoc, Porfirio y todos, y no hicieron un ajuste de cuentas, solamente ocultaron sus verdaderos, digamos, aspectos ideológicos para abrazarse. ¿Por qué? Porque estaban huérfanos ante la caída de la Unión Soviética y lo que se llamó el socialismo. Entonces, frente a ello, su salida fue como agarrarse a una liana en un momento de pérdida de personalidad ideológica y por eso están ahí y que ahora tienen la oportunidad de volver a sacar algunas de esas cosas que dejaron ocultas, ahora que se presenta la oportunidad frente a regímenes como los de Chávez, Maduro, Castro, Ortega o A ver, Corea. sobre esto, yo participé hace muchos años en marchas en la Ciudad de México a favor del Frente Sandinista de Uh Liberación -huh. Nacional y contra Somoza, Somoza, claro. a favor de Los chilenos y los contra Pinochet. chilenos, sí, contra Pinochet, Videla Uh en -huh. Argentina, el otro sátrapa en Uh -huh. Paraguay, etcétera. Pero hoy es al revés. Esta izquierda que gobierna apoya a los dictadores. ¿Qué pasó en esas cabezas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, simplemente nada más hubo un cambio muy importante que hay que registrar. En aquel tiempo estábamos en periodo de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era como el gran paraguas que nos daba a los de izquierda la posibilidad de luchar contra el imperialismo y sus intervencionismos. Ujú. Hoy eso ya no existe, se acabó, pero hay quienes no entendieron eso. Eso y nada de Y entonces por eso hoy mantienen todavía ese asunto de que creen que Trump representa el imperialismo Ujú, y no se dan cuenta que los Estados Unidos también cambiaron. En Estados ujú. Unidos llegaron gentes de color negro al poder, que hay mujeres que están también participando decididamente en la política y que incluso hay quienes apoyan la democracia como un valor fundamental para poder entablar relaciones comerciales, etcétera. Entonces eso no lo han entendido. Entonces, como no han entendido eso, hoy vuelven otra vez a sentir ese gusanito, ¿no? De buscar un enemigo, un adversario, ¿sí? Y por eso siguen en esa dinámica. A ti te tocó, a mí me tocó como periodista, a ti como político, cuando se da la gran apertura en la Cámara de Diputados, la pluralidad en el Uh -huh. Congreso. Algunas intervenciones maravillosas de la oposición, de Berto Castillo, del Búho, de muchos Uh otros, -huh. en el caso del PAN, algunos como el propio Carlos Castillo Uh Peraza, -huh. etcétera. Grandes discursos contra el PRI autoritario, el presidente vertical, el presidente Rey, etcétera. Muchos de esos, pongo un Uh ejemplo, -huh. Pablo Gómez, otro Alejandro Encinas, que hacían esos grandes discursos, hoy están
exactamente en el mismo lugar que criticaban hace 30 años. Sí, porque te insisto, a mí me tocó discutir con ellos y yo siempre discutí y les decía, a ver, asúmanse hoy como lo que debemos ser, socialdemócratas. Ujú. Hoy ya no podemos seguir reivindicando aquello de la dictadura del proletariado, la lucha de clases, todo eso, y se negaban. Eran incapaces de hacer una crítica, por ejemplo, a Fidel Castro o a los hermanos Castro, Sí. de hacer una crítica a los sandinistas, por todo, no se atrevían. Entonces yo les decía, ustedes son demócratas vergonzantes, Ujú. porque la democracia se tiene que practicar aquí y también afuera. Se Claro. tiene que decir, no se atrevían, o sea, no estaban dispuestos a hacer un ajuste de cuentas con su pasado, como algunos lo hicimos y lo hicimos público. Ujú. Es más, algunos éramos todavía peores, porque veníamos de incluso guerrilla. de la lucha armada, Sí, sí, y sí. tuvimos que hacer un ajuste de cuentas, es decir, estábamos equivocados. El Estado se equivocó también al hacer una matanza indiscriminada de quienes tomamos, porque ellos estaban obligados a respetar la ley. Claro. ¿Sí? Pero nosotros estábamos equivocados ideológicamente y lo dijimos públicamente. Y abrazamos hoy, ¿sí? Abrazamos el liberalismo como parte de las libertades, pero también la socialdemocracia como parte de la justicia social. Ujú. Entonces era para nosotros muy importante la cultura democrática. Ellos no lo asumieron así. Incluso lo planteamos que el PRD debería de asumirse más por sus medios que por sus fines, decíamos Claro. nosotros. No quisieron. ¿Por qué? Porque en el fondo no quisieron hacer ese ajuste de cuentas. Y por eso, pues ahora nuevamente vuelven a las andadas, porque encuentran las condiciones para hacerlo. Y Pero ahí están están. en el mismo papel que el viejo PRI al que Por cuestionaban. supuesto, porque al final son estatistas. Ujú. O nacionalistas estatistas. Algunos son marxistas estatistas, ¿eh? Algunos sí, todavía sí. defienden a capa y espada a Marx. Sí, es Cada impresionante. vez que pueden. Pablo Gómez es uno de Sí, ellos, sí, sí, sí. Pero no digamos Martí Batres o no digamos ellos que todavía creen en el marxismo-leninismo como la guía para llegar al poder. Pablo Gómez defendió hace poquito el memorándum Sí, inconstitucional sí, claro. del presidente, diciendo que no era violación constitucional y dando unas maromas impresionantes para justificarlo, cuando él mismo en la tribuna era demoledor contra las violaciones No, constitucionales de y los no tan solo priistas. eso, era demoledor también cuando hizo las críticas a López Obrador, Ah, sí, exacto. cuando compitieron por Sí. la ciudad, que habló de la antidemocracia, Sí. incluso del fraude de López Sí, sí, Obrador. sí, sí. Él fue el que ¿sí? defendió el fraude. Entonces, ahora está del otro lado. ¿Por qué? Porque al final, insisto, no son gente que se haya creado bajo una cultura democrática. O sea, sí tienen una ideología socialista, sí tienen una ideología, yo diría, hacia el igualitarismo, pero sus métodos siguen siendo los mismos del pasado. O sea, los métodos antidemocráticos donde el fin justifica los medios. Antes de que se nos acabe el tiempo, nos están diciendo que ya queda poco. ¿Qué opinión te merece ver a Jacob Polevsky y a todos estos en reuniones con con el dictador de Corea del Norte, con Maduro, con los dictadores chilenos, chinos, etcétera? Bueno, primero quiero hacerte una aclaración. Yo a J. Cole la sigo considerando una amiga. Ujú. Y desde que éramos juntos senadores, como amigos, le dije, eres de las personas a las que les dio ya de vejez viruela. Ajá, sí. ¿Sí? Así se lo dije. Sí, sí. Porque ahora resulta que eres muy radical y que ahora admiras a Castro, a Chávez, a todo esto, le digo, lo cual me parece sorprendente de tu parte. Sin embargo, entiendo que hay gente que le pasa eso, que a una cierta edad de repente le salen este tipo de ánimos De viejos viruela. por alguna razón, no sé, de otro orden psicológico, etcétera, les viene esa posibilidad. Y ella adoptó y realmente lo cree. Ella es de las que pienso que cree que el mejor régimen que podríamos tener es uno parecido a Cuba o a Venezuela. Sí, lo creo. Sí. Y creo que lo está impulsando al interior de Morena, ¿sí? Junto con un grupo de personas que coinciden con ella, que incluso son los encargados de la formación de los militantes de Morena, cuadros, sí, de cuadros, y que seguramente van a rescatar los manuales de Marta Hanecker, de Paul Nikitin y todos aquellos con los cuales algunos de nosotros en alguna época también estuvimos leyendo. Dime, yo la conocí a J. Cole como empresaria y era defensora del capital y demás abierta. Uh-huh. Pero en el caso de J. Cole pudiera ser una conversión ya de viejo o de grande. Pero hay otros que están defendiendo hoy, a capa y espada, por ejemplo,
la dictadura de Maduro, Sí. a pesar de que el mundo entero la cuestiona. ¿Qué significa eso? Que, insisto, mira, hubo una época, y seguramente tú te acordarás, en que algunos de nosotros leíamos los mismos libros, oíamos la misma música, íbamos a los mismos lugares, hacíamos nuestras mismas pachangas, todos nos retroalimentábamos con lo mismo. Sí, era vernos al ombligo. Pues hay quienes siguen en eso, ¿sí? Hay quienes siguen leyendo lo mismo, siguen yendo con los mismos amigos, con los que platican lo mismo, y entonces se quedaron como la película del bulto, ¿no? Sí. O sea, siguen en lo mismo, piensan lo mismo que se pensaba hace. Creen que sigue el mundo de hace 50 años. Así es, ¿sí? Y entonces, pues por eso creen que la mejor alternativa es esta del socialismo del siglo XXI y cuestiones de ese tipo. Ahí se quedaron. Y es muy difícil que puedan cambiar porque menos ahora que tienen el poder, piensan que, bueno, pues ellos ya están en el poder y que por lo tanto su obligación es hacer esto más general, más universal. Y mantenerlo, claro. Así es.